Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, destacar la actitud de Daniel Scioli de aceptar y concurrir a esta primera reunión del presidente de la Nación con el candidato a presidente Daniel Scioli. Hemos tenido una charla muy fructífera, hablando básicamente también sobre las coincidencias que tuvimos en la campaña para la general y para el balotaje, y poder, en función de esas coincidencias, empezar a trabajar también en una agenda electoral, en una agenda en el Congreso que permita encontrar soluciones concretas a los problemas de los argentinos. En definitiva, trabajar más sobre lo que nos une que sobre lo que nos separa. Hemos conversado sobre lo que puede ser esta agenda de futuro, un nuevo vínculo, una nueva forma de relacionarnos en temas concretos como puede ser la reforma política, la reforma electoral, la necesidad que tiene la Argentina de tratar de unificar las elecciones y tener una boleta única electrónica, la reforma de fiscal federal, lo que tenemos que trabajar junto con los gobernadores para tener un federalismo en la Argentina, la lucha contra el narcotráfico, el tema trascendente que significa para nosotros la calidad en la educación, la independencia de la justicia, la necesidad de recuperar el crédito y la confianza internacional y la necesidad que tiene el presidente, que tiene la Argentina, de contar con el apoyo de políticos como Daniel Scioli para recuperar, en definitiva, la confianza que necesitemos para que la Argentina vuelva a crecer y vuelva a generar empleo. Daniel. Muchas gracias, señor ministro Rogelio Frigerio, y la reunión que hemos mantenido con el presidente, el ingeniero Macri, en la cual, como le he manifestado públicamente, mi espíritu constructivo, de colaboración en aquellos temas de la agenda que sostuve durante la campaña, que me parecían muy importantes, en cuidar el salario, cuidar el trabajo, fundamentalmente generar las condiciones, y creo que un diálogo maduro político contribuye a la confianza para atraer cada vez más inversiones que le den sustentabilidad al desarrollo social y económico. También hemos conversado que el fallo de la Corte sobre las cajas previsionales abre una gran oportunidad, y celebro que mañana el presidente se esté reuniendo con todos los gobernadores para abrir una discusión necesaria sobre la coparticipación, descentralización de recursos para fortalecer las economías regionales. Este es un tema que hoy están dadas las condiciones en Argentina para abrir un debate que sea fructífero y que lleve a un punto de encuentro entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Sé que mis colegas gobernadores del Partido Justicialista tienen particular expectativa en este tema. Luego, bueno, nuestros queridos jubilados también hemos coincidido en su momento sobre la necesidad del 82% móvil en la mínima, porque esto va a seguir contribuyendo a fortalecer un pilar fundamental que es el consumo interno, el poder adquisitivo, particularmente también porque sabemos que en las últimas semanas se ha dado un movimiento de los precios, que el gran desafío también que tienen el presidente y todo su equipo es buscar sostener esa posibilidad de los trabajadores que rindan sus ingresos, y en eso me han hecho referencia que va a haber reuniones en los próximos días con los distintos sectores de la producción y el trabajo, y esto me parece muy bueno. Como ustedes saben, también hace a mi responsabilidad interpretar ese 49% casi que hoy quiere que estemos escuchándolos más cerca que nunca, y también le dije al presidente que es uno de los grandes desafíos que tiene. Hemos tenido una gran jornada democrática en las elecciones, luego una Plaza de Mayo llena despidiendo a una presidenta, al otro día el nuevo presidente asumiendo también con un gran fervor popular. Bueno, los desafíos que tenemos en Argentina, y creo que ese es el espíritu del presidente y también el mío, de colaborar para buscar
como dice el Papa Francisco, los puntos de encuentro, la cultura del encuentro, los puntos de unión y fundamentalmente que nos lleven a, especialmente en esta época del año, ¿no? Donde la gente está pensando en la fiesta, en sus vacaciones. Luego, obviamente, como planteó el doctor Frigerio, un tema que tiene que ver con reforma política, con otra agenda de trabajo que tienen ellos, que va a exigir, y he encontrado siempre por parte de los bloques legislativos, ya sea en el Senado de la Nación, como diputado de la Nación, bueno, seguramente las cosas que sean para mejorarle y hacerle la vida más fácil a la gente, va a haber un acompañamiento. Y de mi parte, como se lo he dicho, en la reunión también estaba el jefe de gabinete, Marcos Peña, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el ministro del Interior y el propio presidente. Siempre voy a estar con un espíritu para cuando distintos momentos de la agenda de un gobierno, que también hay que dar madurez de convivencia, oficialismo y oposición, cada uno de sus identidades, de sus ideas, pero pensando primero en la patria. Por eso, amigo presidente, tenía también algunos encuentros internacionales, y como han hecho otros presidentes de la región, si en algún momento mi presencia puede contribuir a dar una imagen de madurez, de solidez, de mayor confianza, bueno, allí me van a encontrar, poniendo el hombro como siempre. La campaña terminó, el pueblo eligió, a cada uno nos puso en un lugar. Ahora todos tenemos que ayudar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Me queda? Gonzalo Asís, de Canal 3 y Todo Noticias. Para Daniel Scioli, acá, ¿cómo le va? Sí, ¿qué dice? ¿Cómo vio lo que pasó entre Macri y la presidenta y la decisión de la presidenta de no asistir al traspaso de los atributos? ¿Y qué opinión tiene Scioli sobre la decisión que tomaron los diputados del Frente para la Victoria de no asistir al recinto para presenciar la jura del nuevo presidente? Hoy estamos prácticamente en el segundo día de trabajo del presidente. Me parece interesante que haya tenido como parte de su agenda de hoy, aparte del tradicional TD, una reunión con las distintas fuerzas políticas para tomar las mejores inquietudes de todos nosotros. Ya la toma de juramento, de mando, ya pasó. No soy de hacer comentarios de lo que pasa en otros poderes del Estado, y he llegado aquí con ese espíritu. La verdad que me parece que hoy los argentinos lo que quieren escuchar y quieren que uno les dé la tranquilidad de saber que podemos hablar, que podemos convivir en la diversidad. Mis ideas las sostengo, y creo que también son una contribución. Y me parece bien que se haya avanzado con eximir de ganancias hasta 30.000 pesos a los trabajadores. Me parece bien que se evalúe el 82% móvil, lo de la coparticipación, y que se esté muy atento al tema del salario y los precios para que pueda mantenerse el poder adquisitivo. Esos son los temas. Luego lo demás, bueno, ya estamos ahora en pleno ejercicio del flamante presidente, y ha elegido un camino de audiencia de estas características, una agenda internacional, y es eso. Lo demás forma parte de cuestiones políticas que me parece que no es el momento. ¿Algo más? Acá para el ministro Frigerio Bernardo Mañagosa, 5N. Quería preguntarle cómo le va. Quería preguntarle si se habló en la reunión y si espera el gobierno, el Ministerio del Interior, la colaboración del justicialismo para la aprobación en el Congreso de las iniciativas que justamente se consideraron hoy, que seguramente el gobierno enviará a las dos cámaras. Bueno, sí, justamente lo que tratamos de hacer es trabajar sobre las coincidencias, y sobre todo las coincidencias que surgieron de la discusión en la campaña electoral. Finalmente hubo muchos temas, he hecho referencia a ellos al principio, en los cuales no solo Daniel Scioli, también otros candidatos han manifestado coincidencias junto con el presidente Mauricio Macri, y sobre esos temas que hacen a la solución de los problemas concretos de los argentinos, vamos a trabajar en el Congreso seguramente a partir de acuerdos. Vamos. Mariano Obarrio, del diario La Nación. ¿Cómo le va para los dos? El tema de la coparticipación ha sido un largo tema en la Argentina desde 1994, que no se puede votar o aprobar por falta de acuerdo entre los gobernadores y la Nación, una ley de coparticipación. ¿Hay voluntad política de los gobernadores, se lo pregunto al gobernador o al exgobernador Daniel Scioli, de ponerse de acuerdo de una vez por todas en sancionar una nueva ley
de coparticipación, porque esto requiere del acuerdo del justicialismo. Y el otro temita... Le contesto este punto primero. Sí. A mí me parece, Frigerio tiene una gran experiencia en este tema de su diálogo con los gobernadores y hay expectativas en ellos sobre el trabajo que se puede hacer. Luego, si planteamos la discusión, ¿qué le vas a sacar a una provincia para darle a la otra? Obviamente va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Ahora, hay una situación que hay que sincerar, porque el gobierno nacional ha invertido muchísimo recursos directos en las provincias. Entonces, en algún momento... Esa discusión en la cual, bueno, por un lado aportamos esto, por otro lado la provincia necesita lo otro. Y seguramente con una decisión política y con la buena predisposición de los gobernadores y del presidente se va a poder llegar a un punto de acuerdo de un marco de coparticipación nueva en la cual, bueno, bregando por el equilibrio integral del Estado también, ¿no? ¿Y cuál sería la creo que fórmula? se llegó el momento. ¿Cómo? No, ¿y cuál sería la fórmula desde el gobierno nacional para lograr ese acuerdo, teniendo en cuenta que hoy la nación retiene el 25% de los recursos nacionales y las provincias, el 75% y las provincias solamente el 25%? Bueno, primero la decisión política. Mauricio Macri ha manifestado con mucha claridad que tiene la decisión política de impulsar un mayor federalismo en la Argentina y de ordenar el esquema fiscal federal que lamentablemente se ha venido desordenando mucho en estos últimos 20 años. Y con diálogo con todos los gobernadores, a partir de la reunión que tenemos mañana, vamos a empezar a darle orden, previsibilidad y racionalidad al esquema de relaciones fiscales y financieras entre los distintos niveles de gobierno. La decisión política está tomada, creo que ya hemos pateado la pelota demasiado para adelante y que llegó el momento de resolver como tantos otros temas en Argentina. Muchas gracias. Buenos días. Una más, puede ser, Mariel Dilenarda de Radio Mitre. Quería saber si habló con el presidente Macri, a Scioli le pregunto, sobre las declaraciones de la gobernadora Vidal de que recibió una provincia quebrada. No hablamos. Gracias. ¿Algo para decir? Queremos agradecer a la diputada Margarita Stolbizer haber aceptado la invitación del presidente Mauricio Macri para dialogar sobre los temas que entendemos le preocupan a la ciudadanía, para poder, a partir del diálogo y de las coincidencias que por supuesto tenemos, muchas de las cuales quedaron reflejadas en la campaña electoral, empezar a construir políticas de Estado. Hemos hablado de muchas cosas que nos interesan o que les interesan a los argentinos: la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el problema de la calidad educativa. La reforma política también fue un tema que se trató, la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de recuperar el Estado. Se han vaciado las capacidades públicas estos años y es importantísimo volver a poner en valor al Estado. Tenemos que volver a los concursos públicos, tenemos que entender que los servidores públicos tienen que estar capacitados precisamente para responder las demandas de la sociedad. Tenemos que trabajar mucho, y acá también hubo coincidencias, en recuperar los marcos regulatorios de la Argentina y otras reformas en las cuales Margarita viene trabajando, que nosotros pensamos que podemos también impulsar desde el Poder Ejecutivo. Margarita. Bueno, muchas gracias. El ministro pasó un poco revista lo que fueron los temas de la agenda. Lo primero que yo quiero destacar es la convocatoria y la reunión. Y me veo moralmente obligada a hacer un reconocimiento muy explícito, porque en 12 años nunca hubo una convocatoria de estas características. A veces nos costaba mucho cuando uno dialoga incluso con colegas parlamentarios de otros países y tener que contarles que nunca en 12 años habíamos llegado convocados los partidos políticos a conversar con el presidente o la presidenta de la Nación. Por lo tanto, yo destaco mucho esto como actitud y además insisto, como lo hice durante toda la campaña, que la base de la democracia es sin duda el diálogo y la cooperación. Y el diálogo no es el diálogo con los aplaudidores que le dicen todo que sí al que habla.
El diálogo es el diálogo con los diversos y por lo tanto yo destaco sobre todo de esta convocatoria que el presidente Macri ha decidido tener una de sus primeras reuniones privilegiando justamente conversar con quienes él sabe y nos conoce como diversos, porque hemos sostenido posiciones distintas y hemos competido y sin embargo hemos logrado encontrar un marco de diálogo y de construcción de consensos que yo valoro especialmente. La agenda de temas es la agenda que el ministro acaba de describir. Nosotros tomamos positivamente aquellos aspectos que han sido de la agenda del presidente. El primero, que destaco también por su discurso del día de ayer, es la convocatoria a la unidad. El Congreso de la Nación hacía muchos años que no recibía en un mensaje presidencial una convocatoria y un mensaje de unidad como el que recibimos ayer. Los otros dos puntos son la indigencia de la infancia a cero y la pobreza a cero como vocación principal y objetivo central de este gobierno y la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, hemos conversado con el ministro también la posibilidad de retomar un documento que hemos suscrito toda la política argentina en la convocatoria de la Iglesia Católica hace ya un año atrás y que me tocó firmar y firmó también el presidente Macri en ese momento, donde se establecen una cantidad de políticas públicas muy pero muy precisas y concretas y esto bien puede ser un documento de base para un trabajo en lo que todos consideramos uno de los problemas más graves de la Argentina. Y el otro tema de la agenda que obviamente cruzó toda nuestra conversación y en la que hemos encontrado muchas coincidencias es en la lucha contra la corrupción. En ese sentido también hemos puntualizado algunos aspectos. El primero tiene que ver con la prevención, todas las cosas que se deben y se pueden hacer para evitar la corrupción, desde las normas legislativas que hay que sancionar, las políticas públicas, también la necesidad de manejar con criterios técnicos muchos de los organismos de control, establecer los marcos regulatorios, entre otras cosas, para garantizar competencia, transparencia y eficacia. Yo traje de manera particular también la preocupación de algunos temas en concretos. Uno es, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, que es uno de los lugares que han sido utilizados durante todo este tiempo, entre otras cosas, para esconder expedientes, para ocultar información vinculada con casos resonantes de corrupción y sobre lo que también podríamos trabajar con un marco regulatorio nuevo y en general el vaciamiento de las capacidades estatales que comienza con la persecución a los trabajadores del Estado que han sido muchas veces hostigados, acorralados y corridos de su lugar y de su ámbito natural de trabajo para terminar ocupando esos lugares con militantes políticos, con el daño que esto significaba a la persona y al ser humano, pero también con el daño a un Estado y a una administración pública que necesita obviamente de esas capacidades y experiencias. Así que bueno, quedamos en trabajar juntos sobre esta agenda. ¿Preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Margarita Stolbizer, Carlos Ferreira de Crónica TV le pregunta. Usted habló de varios temas, recién los enumeró. El ministro también dijo que usted había traído propuestas. Y yo lo que le quería preguntar era, el candidato anterior que compitió con Macri, que estuvo aquí presente, fue Sergio Massa. Él trajo sus propuestas en proyectos de ley, trajo 12 proyectos de ley, informó. ¿Usted de qué manera trajo las propuestas? ¿Solamente las propuso o también trajo proyectos de leyes? Nosotros traemos obviamente una agenda que es la que hemos conversado y me parece razonable, así lo hemos acordado, trabajar de aquí en adelante directamente con los ministros de las áreas. A mí me toca en particular seguramente tomar contacto con el ministro de Justicia, con la directora de la Oficina Anticorrupción, con la ministra de Relaciones Exteriores en los temas propios y de mi incumbencia. Hemos conversado también temas vinculados con la energía, pero creo que lo importante es fijar esta base de acuerdo, de diálogo, de cooperación y después vamos a trabajar los temas en particular. Con el ministro Frigerio, obviamente los temas vinculados con la reforma política, que también son un tema acordado como parte de nuestras prioridades. Stolbizer, Martín Rojas de A24, viene teniendo reuniones, estuvo con María Eugenia Vidal, ahora con Mauricio Macri. ¿Hay posibilidades de que participe activamente del gobierno, que pueda tener la posibilidad de ejercer algún cargo en el gobierno después de diferentes reuniones y también de los puntos en común que usted también refleja?
No, me parece que esto no está en consideración de ninguna manera. Lo importante es encontrar ese marco de diálogo y de cooperación. Justamente lo que decía al comienzo es que el diálogo tiene mucho más valor cuando es entre lo diverso y justamente cuando uno puede colaborar desde su lugar, desde mi visión de la Argentina, desde el espacio que me toca ocupar en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, creo que habría que despejar esto como una cuestión. Nosotros sí estamos dispuestos y de hecho muchas personas del ámbito de nuestro partido y nuestro frente que responden hoy a categorías más técnicas y profesionales, están trabajando también con algunos de los ministros, pero esto no significa ninguna otra cosa que implique pérdida de identidad propia. Margarita, acá, Ayelen Vázquez para 360 TV. Uno de los ejes de su campaña justamente fue la transparencia. En ese sentido, quería saber cómo ve esta nueva etapa que empieza hoy respecto, por ejemplo, del INDEC, que fue uno de los temas que se debatió mucho, y después qué políticas concretas o qué propuestas concretas trajo para la lucha contra el narcotráfico. Bueno, primero que nada, lo que yo veo un poco y es lo que aclaré como muy alentador ha sido el acento que el presidente puso a esta cuestión. Así lo marcó sobre todo en su discurso en el día de ayer. Hay, yo entiendo, una decisión y una vocación de luchar contra la corrupción y hacerlo a partir de dos ejes que hemos conversado. El primero es el eje preventivo. La cantidad de leyes, hemos conversado hoy en la enumeración de esas leyes, la ley del arrepentido, la ley de acceso a la información, la ley del fideicomiso ciego. Hay una cantidad de normas, pero también hay otras cosas que van por afuera de lo legislativo y que son directamente las políticas públicas, cómo se resuelven los conflictos de interés, cómo se resuelven muchas de estas cuestiones, los marcos regulatorios, cómo funcionan los organismos de control. Eso es todo lo que hemos conversado. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, hice referencia al documento que firmamos todos juntos, donde hay una cantidad de políticas muy importantes. El tema del narcotráfico se aborda desde dos perspectivas. Una es desde la oferta o desde la demanda. Lo primero es que tiene que haber centros de prevención y atención de adictos, y la atención de la adicción se trata desde la política sanitaria, no con el Código Penal en la mano. El Código Penal es la otra área, obviamente, para atacar lo que es la oferta, que son los grupos de narcotraficantes. En muchas oportunidades se ha hablado de los déficits que nosotros tenemos en nuestras fronteras. En los últimos tiempos yo he puesto más acento en los temas de la corrupción. Hoy lo cierto es que la droga entra y sale, entre otras cosas, en los puntos legales, en las aduanas legales, y por lo tanto lo que hay que cortar es la corrupción o la complicidad de los funcionarios públicos para evitar el problema. Última pregunta. Gastón Zulás, del noticiero de la TV Pública, para conocer si se habló en concreto de algún acuerdo de cooperación, de colaboración en el ámbito parlamentario. Directamente si se va a apoyar o se va a ir viendo ley por ley de acuerdo a los consensos logrados previamente. Sí, bueno, precisamente lo que hemos estado conversando con la diputada Stolbizer es aquellas cosas en las que tenemos coincidencias, que muchas veces los políticos nos sorprendemos de que tenemos más coincidencias de las que realmente pensábamos a priori. Y sobre esas coincidencias vamos a trabajar y vamos a tratar de que lo más rápidamente posible se transformen en proyectos de ley que le resuelvan los problemas a la gente, porque ese es nuestro objetivo. Bueno, buenas tardes otra vez. Queremos, antes que nada, agradecer la presencia del diputado Sergio Massa, que muy gentilmente aceptó la invitación del presidente Mauricio Macri para conversar, dialogar sobre los temas que le preocupan a la sociedad. Evidentemente en la campaña, de nuevo, hemos tenido muchas coincidencias y queremos trabajar precisamente sobre esas coincidencias mucho más que sobre los temas que nos separan. Hemos conversado con el presidente sobre distintos temas que deben después transformarse en leyes en el Congreso: la reforma política, la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, temas de calidad educativa, la nueva relación de la Argentina con el mundo y la necesidad que tiene nuestro país de recuperar lo más rápido posible el crédito internacional y empezar a recibir inversiones que generen trabajo para los argentinos. Sergio. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, aprovecho a Rogelio y a través de él hago extensivo a todo el gobierno mi agradecimiento por la invitación al diálogo.
Saludo la decisión del presidente Macri de convocar a un diálogo político. Creo que es muy importante que aprendamos que en la etapa que viene en la Argentina, pensar distinto no nos tiene que impedir sentarnos a dialogar en la misma mesa. Creo además que para nosotros como oposición viene un enorme desafío, que es el de cambiar la idea de que el que se opone es dejar en el pasado a los que desde la lógica vieja de la política creen que hacer oposición es simplemente obstruir al que está gobernando. Y creemos que si todos tomamos un camino virtuoso y positivo, la Argentina va a tener la posibilidad de devolverle la esperanza y de ponerse objetivos de largo plazo como país. Saludamos además la decisión de avanzar en la construcción de políticas de Estado. La Argentina debe ir hacia acuerdos de política de Estado en materia de lucha contra la corrupción para que tengamos un país en el que aquel que se enriquece en el Estado va preso. En materia de mejoras jubilatorias, porque creemos que es importante que la Argentina devuelva definitivamente la dignidad a los jubilados con el 82% móvil. En materia educativa, como decía Rogelio, porque creemos que es fundamental avanzar en una agencia nacional que evalúe la calidad educativa para que el mayor valor que tiene la Argentina, que es el capital humano, podamos volver a ponerlo en funcionamiento. Y también en materia de impuestos y en materia de transparencia político-electoral. Le hemos traído, voy a hacer entrega acá también para que ustedes tengan un antecedente, le hemos traído al presidente Macri un paquete de leyes que trabajamos con nuestro equipo, pusimos todos nuestros equipos económicos y técnicos a disposición del Gobierno los próximos 90 días para que tengan, frente a temas de especificidad, otra herramienta de consulta, y le hacemos entrega de un paquete de leyes que tienen que ver con que entre todos podamos mejorar la calidad de la Argentina en materia democrática. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, ministro? ¿Qué tal, diputado? Mariano Barrio de la Nación. Bueno, en principio, lo del paquete de leyes que le entrega Massa a Frigerio son leyes impositivas, por lo tanto, no son leyes impositivas. No. Bueno, pero se van a tratar ahora en extraordinarias, va a haber extraordinarias, se va a tener que llamar a sesiones extraordinarias o se va a tratar directamente en marzo. Esto vale tanto para esas leyes como para el tema de coparticipación. Y el otro tema que quería preguntarle es si todos estos proyectos que se están conversando tienen siempre un requisito, me parece, anterior, el sinceramiento de la economía. Se habló de la salida del cepo, se habló del tipo de cambio, se habló de lo que en campaña se dijo que podía llegar a ser un ajuste. No, hablamos precisamente de leyes, de acuerdos políticos de cara a la sociedad para resolver los problemas de la gente que hace rato se vienen acumulando. Los temas que discutimos son los que el diputado planteó recién. Para los chicos, un proyecto que justamente era pedido también por el partido que representa a Sergio Massa. ¿Hablaron de eso, si van a avanzar y de qué manera, si eso va a necesitar? Sí, claramente. Y la segunda pregunta vinculada al tema de narcotráfico. Una de las propuestas de ustedes era justamente la ley del arrepentido. ¿Se conversó? Y si quisiera precisiones sobre ese tema. Gracias. Sí. En primer lugar, sobre un acuerdo de todas las fuerzas políticas para establecer parámetros para reducir la pobreza en la Argentina. El presidente Macri y nosotros coincidimos en que hay que hacer un acuerdo integral de todas las fuerzas políticas que nos vaya poniendo escalones para reducir definitivamente la pobreza en la Argentina. Y en ese camino creemos que nadie, salvo aquel que peque de mezquino o de pedante, puede estar afuera de este acuerdo en materia de políticas de Estado. En materia de lo que usted consultaba respecto de lucha contra el narcotráfico, hemos planteado ley del arrepentido, hemos planteado la perpetua para narcotraficantes, hemos planteado además un mecanismo que es la extinción de dominio, tanto para narcos como para corruptos,
para que el Estado se pueda apropiar de los bienes de los narcos y los corruptos. Y le dejamos el instrumento, no somos dueños de la verdad, le dejamos una herramienta más para que el gobierno evalúe y para que en todo caso en el Parlamento tengamos una guía más para discutir estos temas. No, como plantea el diputado, hemos tenido grandes coincidencias en muchos temas, en el tema del narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Es quizá de los lugares donde tenemos más puntos en común y vamos a trabajar sobre esta propuesta. Hola, buenas tardes. Soy Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería preguntar en principio, este plazo, Sergio Massa, que usted habló a propósito de 90 días para tratar algunos temas allí en el Congreso y además no tener mezquindades respecto de construir políticas de Estado. ¿Qué pasa con el plazo que va más allá de los 90 días, si redefine el rol de una oposición y si esto también tiene que ver con el perfil opositor que tal vez se busque más allá del Frente Renovador en el PJ? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero a usted y a todos los argentinos pedirles que vayamos día a día. Hoy empieza un nuevo gobierno y lo que tenemos que hacer es colaborar todos para que a este gobierno le vaya bien. No se puede desde el primer día estar poniendo obstáculos o marcando diferencias. Empecemos por marcar nuestras coincidencias, por definir cuáles son los caminos que podemos recorrer en común. Y ese fue el objetivo de esta reunión. Respecto de los 90 días, es porque son 90 días sin funcionamiento del Parlamento y entonces en lugar de hacer el aporte desde el Parlamento, los pusimos a nuestros equipos a disposición para que todos los decretos de necesidad y urgencia que el presidente tenga que sacar tengan una mirada técnica de apoyo hasta tanto el Parlamento pueda reunirse. Sergio Massa, una pregunta de Cristian García de Canal 9. ¿Cómo ve, cómo analiza el mapa opositor, más allá de las coincidencias que usted dijo que están muy bien recibidas, cómo ve el mapa opositor, el futuro del peronismo y del kirchnerismo? En primer lugar, creo que, y con todo respeto por la pregunta, creo que no es el ámbito para charlar de ese tema. Si usted quiere, mañana, el lunes, cuando usted quiera, charlamos del futuro opositor. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es ver cómo construimos herramientas de gobernabilidad para la Argentina. Respecto del peronismo, sí quiero decirle algo muy claro. El peronismo son banderas, ideas, sueños y esperanza de millones de argentinos que no tienen propietario. Nadie, porque se apropie de un sello, es dueño de los sueños de millones de argentinos. Sí, Estela Gárnica de la Agencia de Noticias DIN, ministro. Hablaron de la reforma política. ¿Hay un proyecto de ley ya consensuado que van a impulsar en algún momento? No, pero sí, por supuesto que hablamos del tema. Para nosotros es un tema muy importante. También la reforma electoral. En esto también tenemos grandes coincidencias entre los dos sectores y vamos a avanzar a trabajar antes de que arranque el periodo de sesiones ordinarias para ver si podemos llegar a ese momento con algo mucho más consensuado y podemos resolverlo rápidamente. Tenemos elecciones en el 2017 y nuestro objetivo es que esas elecciones en el 2017 sean muy distintas a las que tuvimos en el pasado. Si querés, para agregar, gran parte del trabajo de reforma política que nosotros hemos planteado involucra los sistemas electorales nacionales e involucra a la provincia de Buenos Aires. En materia de sistemas electorales nacionales, una comisión que llevó adelante la tarea en nuestro equipo era liderada por Adrián Pérez, que hoy trabaja con Rogelio, así que mal podemos tener una mirada distinta cuando gran parte del trabajo fue hecho por alguien que trabaja hoy con Rogelio y trabajó con nosotros. Respecto de la provincia de Buenos Aires, estamos planteando que ahora, en diciembre, se vote la prohibición de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores, junto con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. 2 mandatos y a la casa para que en serio empecemos a construir alternancia en la Argentina. Ministro, le pregunto por la reunión de mañana. Ahí está. Ignacio Otero de Todo Noticias. Le pregunto
pregunto por la reunión de mañana que va a ser en Olivos. Usted ayer había dicho que esperaban incluso gobernadores que no se acercaran a la Casa Rosada simplemente a aplaudir, sino a acercar propuestas. ¿Qué tipo de propuestas esperan mañana en ese encuentro? Bueno, va a ser la primera reunión institucional entre el presidente de los argentinos y sus socios, que son los 24 gobernadores de la Argentina. Vamos a cambiar el paradigma de vínculo, de relación entre los distintos niveles de gobierno, porque queremos construir, lo hemos dicho muchas veces, un país federal. La Argentina no tiene futuro como el país unitario en el que se transformó, y entre todos, dialogando presidente con los gobernadores y también con los intendentes, vamos a construir esta Argentina federal que necesitamos. Muchas gracias. Un comentario breve de un tema que no surgió, pero que me parece importante dejar establecido, porque también lo charlamos, y que tiene que ver con la política exterior argentina. Hemos charlado con el presidente, le conté mi opinión, él me contó la suya, respecto de la necesidad de que avancemos inmediatamente en la derogación del memorándum de entendimiento con Irán y de que avancemos además en el pedido de aplicación del protocolo de Ushuaia, del protocolo de Mercosur con Venezuela para la liberación de los presos políticos. Creemos que son dos temas en los que la Argentina tiene que comprometerse, no solo porque nos comprometimos en la campaña, sino porque van a fijar un antes y un después respecto de la posición de la Argentina de cara al mundo. Muchas gracias. Gracias. El Adolfo Rodríguez Sá, como le dice Mauricio Macri, la deferencia de haber aceptado la invitación del presidente para debatir y dialogar sobre los problemas que les preocupan a la gente. Hemos tenido una muy buena conversación sobre los 3 ejes de la presidencia de Mauricio Macri: la lucha contra la pobreza y la indigencia, la lucha contra el narcotráfico y la necesidad que tenemos de unir a todos los argentinos. Hemos tenido un párrafo aparte, dada la vasta experiencia de Adolfo Rodríguez Sá en el tema de relaciones entre el gobierno nacional y las provincias, sobre los temas de la coparticipación y la necesaria reforma del sistema fiscal federal. Adolfo. Bueno, gracias. Efectivamente hemos tenido una reunión muy buena con el presidente. Le he planteado que nosotros queremos tener una relación amigable con este gobierno, que compartimos los 3 pilares que él dijo en el mensaje: pobreza cero, lucha contra el narcotráfico, unidad de los argentinos, que lo tenemos que reflejar en proyectos, en el desarrollo de estos temas. Va a contar con todo nuestro apoyo, porque son temas que hacen a la vida nacional, que tienen que estar protegidos por la bandera azul y blanca que une a todos los argentinos. Y bueno, hay un aire nuevo, y este aire nuevo tenemos que aprovecharlo para que sea un aire creativo, que nos permita a todos los argentinos expresar nuestras ideas, expresar nuestras propuestas y encontrarnos en el camino para hacer una Argentina mejor. Esto es lo que he venido a hacer, he aceptado el diálogo y me parece que con el diálogo vamos a construir políticas de estados que nos permitan a todos los argentinos mejorar la situación. Gracias. ¿Una pregunta? Buenas tardes. Bueno, al ministro ya lo hemos saludado varias veces, lo saludamos a Rodríguez Sá. Bueno, le pregunto de Crónica TV, Carlos Ferreira. La reunión que tuvo con el presidente Macri, bueno, usted ya ha tenido experiencia como presidente, como lo anunció el ministro recién, usted ya fue presidente. ¿Usted se esperaba esta reunión? ¿La tenía prevista? ¿Alguien había hablado con usted o podemos decir que lo sorprendió? Me sorprendió, y es un gesto que yo destaco en el presidente. Me sorprendió esta reunión que ha tenido con todos quienes fuimos sus adversarios en la carrera presidencial, pero también me sorprendió que estén convocados todos los gobernadores de todas las provincias argentinas para una reunión mañana. Creo que es muy positivo para el país, pero muy positivo. Y se lo he dicho recién al presidente, destaqué la reunión de gobernadores.
También tengo una vasta experiencia en ese tema y yo fui gobernador y era habitual reunirnos los gobernadores de todos los partidos políticos y debatir los problemas con el presidente, con los ministros. Excepcionalmente era por regiones o excepcionalmente era por los colores políticos, pero generalmente éramos todos. Y lo sorprendente es que encontrábamos puntos de coincidencia, porque el problema de las provincias no interesa el color político que tenga, son similares y son los mismos del país. Las escuelas, las rutas, los diques, los acueductos, los gasoductos, la infraestructura, la generación de fuentes de trabajo, el trabajo de los municipios, todos son tareas comunes. Entonces, me parece que es un gesto que destaco, que a mí me sorprendió gratamente y lo felicito al presidente por esta actitud. Hola, buenas tardes. Ayelén Vázquez para 360 TV. Preguntarle si en algún momento se habló de la coparticipación de las provincias. No hablamos específicamente de la coparticipación, tema que seguramente lo hablará mañana con los gobernadores. Sí hablamos de que cuando llegue el momento de tratar el proyecto y los temas de la coparticipación, me ofrecí mi trabajo, que tengo una vasta experiencia. Yo he participado en la gestación de todos los acuerdos, pactos fiscales. Y también fui convencional constituyente y formé parte de la discusión de los artículos de la Constitución que hablan de la coparticipación. Entonces, creo que puedo aportar con mucha experiencia cuestiones básicas para encontrar un acuerdo en el que se beneficie la nación y se beneficien las provincias. El presidente ayer destacó que hay que acordar y que los acuerdos tienen que ganar todos. Eso es lo que tenemos que hacer, un gran acuerdo federal que nos permita que todos salgamos victoriosos. Mi nombre es Matías Ceballos, del Canal 13 de San Luis. Bueno, mi pregunta es básicamente cómo va a ser la agenda, ¿no?, de estos temas, si se van a reunir con ministros o van a tener un rol en el Parlamento. ¿Cómo va a ser un poco estos temas que se van a tratar con el gobierno? Bueno, yo soy senador nacional y tengo un rol que jugar en el Parlamento argentino, que será mi principal tarea. Pero además soy un dirigente político que estoy dispuesto a no solamente a participar en los diálogos, sino a contribuir a encontrar los caminos de unidad. Rodríguez A. Martín Rojas, de A24. Le quiero preguntar por el tema de la relación con las provincias. ¿Cuál es el cambio más importante que debe haber a partir de ahora para que haya una buena relación entre las provincias y el gobierno nacional? Y primero tiene que abrirse un diálogo sincero. En el diálogo sincero no le quepa la menor duda que la nación y las provincias van a poder dialogar positivamente. Yo nunca vi que un gobernador fuera intolerante para el diálogo de cualquier partido político. Todos, como tienen la responsabilidad de gobernar, todos en el diálogo lo plantean con enorme responsabilidad. Entonces hay que aprovechar esa circunstancia. El presidente quiere abrir el diálogo respetuoso, acepta que haya opiniones diversas. Bueno, esta es la oportunidad y mañana se inicia la etapa. Yo no participo, pero el ministro que sí va a participar, les deseo mañana la mejor de la suerte. Y en la medida que cada uno pueda expresar sus ideas, vamos a encontrar caminos muy fértiles. Y si las reuniones se hacen con cierta frecuencia, en poco tiempo van a empezar a dar sus frutos. Las provincias tienen muchos problemas. Hay muchas provincias que han sido discriminadas, hay muchas provincias que tienen problemas de pobreza muy grave. Bueno, hay que discutir cómo solucionar esto y cómo tener un plan donde todos tengamos que aportar el esfuerzo y el sacrificio para mejorar la situación. Tenemos que, ya lo dije antes, tenemos que cambiar el paradigma de lo que estamos acostumbrados a ver en la relación entre el presidente de la Nación y los gobernadores. El presidente va a ser socio
de los gobernadores en encontrar soluciones para los problemas de la gente. Esto ocurre a partir del 10 de diciembre. Cambia el paradigma de vínculo del presidente de la Nación y de los gobernadores porque queremos y necesitamos construir entre todos un país federal. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenardo de Radio Mitre. Para el ministro y por supuesto si quiere contestar Rodrígueza. En principio, imagino que después de todas estas reuniones habrán acordado, quizá no, cómo van a hacer en el Senado, siendo que todavía hay mayoría kirchnerista, digamos, para cuando ingresen las leyes que van a querer aprobar desde la presidencia de Macri. Y si me permite, ¿qué va a pasar con Nicolás del Caño, que dijo que no va a venir? ¿Ustedes van a insistir, no? Y si cabe alguna reflexión sobre esta ausencia, que es el único candidato que no accedió a este tipo de encuentros. Bueno, ya lo hemos planteado. Nosotros vamos a esforzarnos mucho más en ver en qué coincidimos y vamos a trabajar sobre esas coincidencias con todos los partidos políticos que conforman el Congreso de la Nación. Y entendemos que discutiendo, dialogando sobre cada uno de los proyectos de ley, vamos a encontrar los consensos necesarios para impulsar precisamente esos proyectos de ley que resuelven problemas concretos de la ciudadanía. Respecto a Del Caño, bueno, lo invitamos y yo creo que hay que insistir y lograr que también Nicolás del Caño se sume a esta convocatoria del diálogo, porque también fue un contrincante coyuntural en las elecciones generales y creo que es importante que el presidente escuche lo que ese dirigente político tiene para decir y, por supuesto, seguramente también para aportar. Me gustaría hacer una reflexión sobre su interesante pregunta sobre el tema del Senado. Mire, si nosotros miramos y respetamos nuestra Constitución, la Constitución establece claramente cuál es el camino, por ejemplo, para discutir la ley de coparticipación federal. Tiene que haber primero un acuerdo federal entre las naciones y las provincias. Ahora, si las provincias acuerdan, no interesa en el color político que tengan. Seguramente, si respetamos la Constitución, cada gobernador lo hará en forma coordinada con sus senadores nacionales. Entonces, en el Senado, una ley de coparticipación acordada entre el presidente y los gobernadores va a salir por unanimidad. Le puedo anticipar que si se respeta la Constitución y la esencia de cómo son las cosas. Entonces me parece a mí que esto nos muestra que también si sabemos trabajar en cada tema, buscando el acuerdo parlamentario para cada tema, es muy probable que tengamos una tónica nueva de trabajo. Nosotros estamos dispuestos a ayudar en dicha tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias.